Buenos días, ¿qué tal? Mi nombre es Ignacio Ducós, soy director técnico del semillero El Cencerro. Quiero agradecer especialmente al IPCBA y al INTA por la invitación a esta jornada, donde vamos a presentar los aspectos claves a la hora de la implantación de pasturas. Como empresa estamos dedicados a distintos segmentos de cultivos, de semillas, las forrajeras templadas, los cultivos de servicio, girasoles híbridos y céspedes. Y somos una empresa que trabaja desde el desarrollo genético de las variedades, la producción de semillas, hasta la comercialización desde hace más de 45 años. Vamos a hablar de la implantación porque en el concepto de pasturas de alta productividad, la implantación es el proceso clave y el más importante que define el potencial productivo y la persistencia. Y decimos que es un proceso que va mucho más allá de la siembra, comienza antes, desde la elección del lote, en el proceso de la siembra en sí, y finaliza cuando la pastura está realmente en condiciones de soportar pastoreos y encontrarse realmente establecida. Para la implantación de pasturas, tanto la planificación como el manejo que realizamos, el manejo agronómico de nuestro sistema, son los que hacen la diferencia. Desde la planificación temprana, la correcta elección del lote y su caracterización, durante la siembra en sí, luego de la siembra, el proceso de manejo de malezas y plagas y su primer pastoreo. Recién cuando finaliza el primer pastoreo, donde consideramos que la pastura está correctamente implantada. La planificación temprana comienza con la cadena forrajera, evaluando el porcentaje y los lotes que debemos asignar como pasturas, no solo en esta campaña, sino en la campaña que es siguiente, y previendo fuertemente qué hacer en forma anticipada, caracterizando correctamente el ambiente y especialmente cuáles son sus limitantes productivas. A partir de ahí, realizando la elección de las especies y qué genética se encuentra adaptada para ese uso, y planificando qué cultivo antecesor voy a utilizar, qué barbecho, qué sistema de barbecho a utilizar, la fecha de siembra y el sistema de siembra. Para caracterizar el ambiente, en un primer punto hay que caracterizar el clima, especialmente las temperaturas y las precipitaciones, y un fuerte eje en el balance hídrico, es decir, en los periodos de excesos y de déficit de humedad que tenemos para poder conocer realmente el potencial productivo de nuestro ambiente. Una vez que caracterizamos el clima, el paso siguiente es caracterizar el suelo del lote donde vamos a implantar las pasturas. Realizar un correcto análisis desde la materia orgánica, el pH, el fósforo y los distintos nutrientes. Identificar qué tipo de problemas físicos puede llegar a tener y de deficiencias nutricionales, sean fósforo o otros elementos que debamos corregir antes de la siembra. Para la elección de especies, nos tenemos que situar en un primer punto, dejando de lado el clima, dentro del lote, lo que es profundidad efectiva, posibilidad de acceso a napa, su condición de drenaje y el pH. A partir de ahí vemos, hay muchísimos gráficos elaborados por el INTA, por ejemplo en Balcarce o más al norte de Buenos Aires, donde recomiendan o dan un rango de adaptación de las distintas especies forrajeras en función del ambiente. Es decir, que hay que hacer un correcto análisis de la situación del lote para poder elegir las especies que mejor se adapten a ese ambiente. A partir de ahí entramos en que se adapten al sistema, es decir, si es de cría o de recría, si es invernada o tambo, una pastura de rotación larga o rotación corta, o si estoy buscando una producción de forraje más bien de otoño y primavera, o producción de forraje de verano, siempre haciendo énfasis en la adaptación al ambiente. Y el uso de genética adaptada es realmente muy importante, genética con buena persistencia, buena sanidad, buen potencial de producción de forraje, que se adapta al pastoreo. Y nosotros como empresa llevamos ya más de 40 años desarrollando genética en la Argentina y distribuyéndola no solo en la Argentina, sino también en otros países del mundo. El cultivo antecesor es el cultivo previo a la implantación de pastura. Es muy importante elegirlo pensando en estos tres puntos. La liberación del lote, para ver qué oportunidades de labores voy a tener y la posibilidad de hacer una fecha de siembra correcta. El barbecho, entendiendo el barbecho como acumulación de agua y nutrientes y la posibilidad de realizar un correcto logro de la cama de siembra, evaluando bien el rastrojo que me va a dejar, especialmente en su volumen y en la distribución, y a partir de ahí diseñar qué sistema de siembra voy a utilizar. Sistema de siembra directa o, si encuentro problemas con ese rastrojo, realizar un sistema de siembra en convencional, ver la posibilidad de corregir problemas de compactación o de micro relieve para asegurar una correcta siembra, un correcto control de malezas,
sea en el cultivo previo como en el barbecho, desde raigras, gramón, pelo de chancho, dependiendo del ambiente, va a ser problemática una especie u otra, y mucho cuidado con el uso de herbicidas residuales, sea en el cultivo previo o durante el barbecho, que pueda comprometer el establecimiento de nuestra pastura. La fecha de siembra es la variable que mayor impacto tiene en la productividad y en el éxito de la pastura, especialmente en el primer año. Es correcto realizarlo con temperaturas óptimas del suelo, alrededor de los 15 grados. Temperaturas menores no van a enlentecer mucho el establecimiento de esa pastura, y una correcta humedad. Es decir, conocer nuevamente los periodos de balance hídrico positivo nos van a definir los buenos momentos para implantar pasturas, ya que dependemos no solo de la humedad de la siembra, sino de buenas condiciones ambientales en forma posterior para asegurar un buen logro. Y esto, como decíamos, tiene un alto impacto en el éxito y en la productividad, y el manejo aquí toma un valor muy importante identificar las ventanas óptimas de trabajo. Fíjense, esto es pastobillo y vemos el impacto en la productividad en el primer año, corriendo la fecha de un mes, 15 de marzo, 15 de abril y 15 de mayo. Esto significa un pastoreo más anticipado, mayor competencia con malezas y un establecimiento de una persistencia superior de la pastura, obviamente cuando las condiciones de siembra temprana están dadas. Es decir, me preparo para sembrar temprano, pero si no están las condiciones, retraso la siembra sabiendo que voy a tener cierto impacto en la productividad. Luego en leguminosas, especialmente alfalfa, hay una ventana donde el riesgo de helada es importante en la implantación, que puede llegar a provocar mortandad de plantas, por lo que se recomienda anticipar unos 30 días de la fecha media de la primera helada la implantación de las pasturas. Una vez que estoy en una ventana donde el riesgo de helada es muy importante, directamente se recomienda pasar a siembras de la salida del invierno, teniendo en cuenta que haya buenas condiciones de humedad y que el desarrollo, sea radicular o foliar, ocurre en forma más desbalanceada de lo que sería una siembra óptima de otoño. El sistema de siembra, ya lo comentamos, en siembra directa, tener en cuenta el volumen y la distribución del rastrojo. Cuando hablamos de siembra en convencional, tenemos que lograr una cama de siembra firme. Teniendo estos dos conceptos bien arraigados, cualquiera de los dos sistemas se puede lograr pasturas de muy buena productividad y óptima implantación. Tener en cuenta que la maquinaria desarrollada no es específica, se desarrolló para sembrar cultivos como soja, trigo, cebada, donde el peso de 1000 semillas y las reservas de estas especies son mucho mayores, es decir que hay que estar muy atrás de la siembra y el correcto funcionamiento, tanto a nivel desde el tractorista, el encargado del equipo de maquinarias o el productor, el asesor, tienen que ir controlando el trabajo de la sembradora no solo en la largada, sino durante el trabajo que va realizando, para asegurar esto, un buen control de la profundidad de siembra para lograr un alto nivel de establecimiento. El efecto de la profundidad de la siembra es muy marcado. A medida que nos vamos a profundidades mayores de 3 centímetros, 3 centímetros y medio, como vemos en estos gráficos, la caída en el porcentaje de logro es muy abrupta. Tenemos que controlar el trabajo de los discos de siembra, que son los que nos forman el surco, y a su vez el trabajo de las ruedas tapadoras, para ver qué nivel de tierra estamos dejando por encima de la semilla. Si este nivel de tierra es excesivo, nos va a comprometer seriamente el logro, es decir, que va a ser recomendable remover o quitar las ruedas tapadoras para asegurar un óptimo manejo. Es decir, hay que estar en la siembra para poder ver todas estas cuestiones. Fíjense, esto es un lote de festuca que se comenzó sembrando de derecha a izquierda, en el medio corrió una lluvia y continuaban sembrando. Las condiciones de siembra cambiaron totalmente, la profundidad fue mayor y fíjense el desastre en el logro que terminó ocurriendo con la misma semilla, con la misma sembradora. Es decir, que hay que estar en la siembra para poder evaluar y chequear bien todas estas cuestiones. Y esto es lo que sucede a nivel de planta. A medida que bajamos la profundidad de siembra, ocurre esto, plantas más debilitadas hasta que finalmente se compromete seriamente el logro. Y en otras especies hay muchísima bibliografía que apoya esto. Vemos los requerimientos de cada especie en particular y qué sucede con el logro, sea en alfalfa, en lotus, en trébol blanco y demás. La densidad objetivo que tenemos es lograr entre 200 y 300 plantas por metro cuadrado. En ambientes de mayor productividad esto puede ser superior, llegando a las 400 plantas por metro cuadrado, o 200 en ambientes de menor productividad. El logro medio en la Argentina de pasturas se sitúa alrededor del 30%. Y fíjense en esta tabla de aquí abajo,
para las especies más comunes utilizadas en la Argentina como pasturas, teniendo en cuenta este peso de 1000 para esta serie de lotes, la densidad de kilogramos por hectárea recomendada que sería para estar sobre estas 200 más o menos, 200, 300 plantas por metro cuadrado que deberíamos usar sea en festuca, en agropiro y en alfalfa, que muchas veces utilizamos densidades menores, imaginando logros por encima de este nivel. Es decir, que tendríamos que afinar muy bien el manejo que hacemos de todo el proceso desde la preparación del lote a la siembra para poder trabajar en logros cercanos al 50%. Que ya sería un nivel de logro realmente muy bueno. La calidad de la semilla juega un papel central, no solo por su poder germinativo, semillas de alto poder germinativo poseen mayor vigor, una ventana de establecimiento más rápida que nos va a asegurar el óptimo logro, sino que además son mucho más competitivas también con las malezas, y fíjense, estos en nuestros ensayos, ensayos de agropiro, evaluando distintos materiales comerciales, donde vemos parcelas con buen nivel de poder germinativo y calidad de la semilla y otras variedades que han mostrado cierto problema y que se compromete seriamente el logro. La fertilización a la siembra es una práctica de manejo muy importante y recomendada. No solo mejora la productividad de las pasturas, sino que mejora la implantación y la competencia con malezas. Fíjense cómo son a nivel de Argentina los niveles de fósforo. Estamos hablando entre 5, 10 o 15 partes por millón, cuando las especies leguminosas están requiriendo entre 20 y 25 partes por millón de fósforo. Y aquí vemos a su vez la tecnología, la forma de aplicar fertilizantes es mucho más eficiente aplicar en la línea, como vemos aquí, que aplicar al voleo, es decir, que la siembra es el momento ideal para corregir deficiencias de fósforo. Para el manejo con malezas, los invitamos a tener una visión diferente a la que tenemos en los cultivos de grano. Poder diferenciar el control de malezas en la implantación, que sí tienen un impacto muy, muy importante, y diferenciarlas del control de malezas en una pastura implantada, es decir, antes de realizar cualquier control de maleza, evaluar fuertemente su impacto tanto en la producción como en la calidad y persistencia de la pastura. Y realizar un verdadero manejo integrado de malezas. Previo al lote, realizando un buen control en la rotación de malezas, distanciamiento entre hileras estrechos para mejorar la capacidad competitiva, la calidad de la semilla para asegurar buenos establecimientos y que la semilla utilizada esté libre de maleza, genética de alta productividad y persistencia, un manejo de fertilización a la siembra, un óptimo manejo de pastoreo y a su vez considerar el uso de desmalezado o enificación. El objetivo que tenemos es lograr de 60 a 100 días libres de malezas en la implantación. No hay forma de lograr esto si no utilizamos herbicidas preemergentes al momento de la siembra. Son especies de semillas chicas, de implantación muy lenta. Contra más perenne es la especie, más lenta es la implantación y coincide con la emergencia de malezas otoñales que tienen un alto vigor inicial. El momento de control en post-emergencia es cuando la gramínea se encuentra con un macollo y la leguminosa con 3 hojas verdaderas. Eso normalmente cae en estadios tardíos con malezas grandes y malas condiciones de control, con temperaturas bajas, donde los controles son menores y tenemos mayor riesgo de provocar fitotoxicidad. Es decir, que la tecnología de preemergentes para nosotros cumple un rol muy importante. Fíjense en estas fotos, dentro de nuestro campo experimental, en nuestros ensayos, donde aplicamos flumetsulan, preside al 12% a razón de 450 centímetros cúbicos por hectárea. Fíjense aquí, donde fue aplicado el herbicida y donde no fue aplicado la enorme presión de malezas que vemos en este pasillo. Una imagen más de cerca, aquí vemos mayor cantidad de malezas emergidas, el tamaño mucho mayor. Imagínense esta planta de festuca estando en competencia en ese estadio ahí con la maleza. Es decir, que diseñemos buenas estrategias de control de malezas desde la siembra. Herbicidas postemergentes, existen muchas alternativas. Lo ideal es realizar mezclas para poder ampliar el espectro de control y aplicarlos en forma oportuna con buenas condiciones ambientales. Para el manejo de plagas, las plagas más comunes en la implantación, en un principio, las tocuras, no solo los adultos, sino también las mosquitas que nacen dentro del lote, pulgones, trips, que en siembras tempranas pueden ser más problemáticos que en siembras tardías, hormigas e isocas.
A la semilla normalmente se le da un tratamiento de protección, pero cuando la presión de cualquier infestación es muy importante, se recomienda realizar un monitoreo y controles inmediatos para evitar problemas. Y para cerrar todo este proceso de implantación, hoy dijimos que terminaba con el primer pastoreo. Aquí tenemos que diferenciar, por un lado, las pasturas de base de gramíneas, donde una vez que encontraron ya una etapa avanzada de macollaje, donde uno las encuentra que están bien ancladas y con buena condición de piso. Anclaje significa que cuando voy y tiro de las hojas de la planta, las hojas se arrancan y la planta queda bien establecida en el piso, ya se encuentran en condiciones de ser pastoreadas. Esto promueve un mayor nivel de macollaje y a su vez ya vamos asentando el piso para mejorarlo para los pastoreos subsiguientes. Muy importante esto, asegurar un buen nivel de remanente verde para el rebrote posterior. En pasturas de alfalfa, sea alfalfa pura o de base de alfalfa, se recomienda dejar que la alfalfa llegue a un nivel de un 10% de floración o a una acumulación de biomasa de entre 4 y 5 toneladas para asegurar un buen nivel de acumulación de reservas en las raíces y las coronas, que son lo que nos van a asegurar un rápido rebrote posterior y una buena persistencia en la pastura. Siempre se recomienda esto hacerlo con animales livianos, que van a provocar menos daño en la pastura, y obviamente con suelo firme y buen piso. Bueno, muchas gracias, esta fue la presentación y quedo a su disposición para responder cualquier consulta.